¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy voy a trabajar con este hermosísimo junípero variedad prostrata que tengo ya hace unos añitos, no demasiados, pero sí ya se le hizo una primera intervención. En un video anterior yo le hice ya un pequeño diseño a este árbol. Habíamos pensado en cambiar el ángulo de plantado por algo así. Y bueno, se le dio un poco de acomodo a las ramas, el alambre se empezó a clavar, el árbol creció muy bien y ya llegó el momento de volverlo a intervenir. Pero esto tiene muchos años de estar aquí plantado y lo que voy a hacer hoy es sacarlo de esta maceta. Voy a trasplantarlo, voy a ponerlo en una maceta de cultivo un poco más pequeña. Voy a definir de una vez el ángulo de plantado, que es algo que me preguntan siempre. Cuando trabajamos un árbol y lo trabajamos con este ángulo, tengo que tenerlo siempre así. Mientras esté en estas macetas de cultivo no hace falta, usted lo puede tener así sin ningún problema. Así puede estar en su jardín, puede estar en el techo como es mi caso, pero la idea es que tenga siempre presente que cuando lo va a trasplantar, recuperar otra vez el ángulo de plantado que se le va a dar al árbol. Y bueno, yo al árbol le hice un par de yin por acá hace un tiempo cuando lo hice la primera vez, cuando le hice la primera intervención. Hoy lo que voy a hacer es trabajar un poco la madera. Quiero definir un shari por la línea del tronco. Voy a quitar esta rama que está muy baja y voy a transferir esta rama bidireccional a este brote que está aquí. Pero eso va a ser luego, porque primero voy a trabajar madera muerta, voy a trasplantar el árbol a un sustrato adecuado, con piedra volcánica, con piedra pómez, con lo que encuentre que tenga más adecuado para el cultivo de estos juníperos que necesitan una buena oxigenación, un drenaje muy fuerte y que no pase tanto tiempo húmedo porque el árbol no lo necesita, sino necesita más aireación a nivel de raíz. Así es que lo que vamos a hacer hoy es limpiar un poco la corteza, definir las venas por donde es que va. Ya les voy a mostrar cómo identificarlas. Voy a hacer yin esta parte, voy a definir por dónde va el shari, lo voy a marcar, voy a limpiar la corteza y luego voy a sacar el árbol y lo voy a trasplantar. Lo vamos a dejar unos meses que recupere y posiblemente mayo o abril del próximo año, si Dios nos tiene con vida, vamos a hacerle un realambrado y vamos ahora sí ya a ver el árbol como debe ser. Y lo primero que voy a hacer entonces, como les dije, es marcar el shari. Marcar el yin primero, y el yin va a ser esta rama que yo había utilizado de primera entrada como rama direccional. Así es que simplemente voy a cortar los brotes que no me sirven porque ya no los voy a ocupar, y con eso voy a empezar a trabajar el yin, que ya todos saben cómo se hace, pero por aquello, si no se acuerdan, ya les voy a mostrar cómo es que se hace. Lo primero es cortar toda la corteza que no nos sirve, el follaje, perdón, todo lo verde que no nos sirve. Y a continuación vamos a marcar la corteza, vamos a majarla con el alicate de yin, justamente para eso se llama alicate de yin, y vamos a empezar a eliminar la corteza. Y esto es muy sencillo, como simplemente ir majando la corteza para que se desprenda de la madera y poderla eliminar de forma fácil. Eso dice uno siempre, pero a veces se complica un poquito. Ya depende del grosor, depende de lo maduro que esté el árbol. Siempre se recomienda que el árbol se deje secar un poco el sustrato para que el árbol pierda un poco de humedad y sea más fácil hacer esto, que la corteza se desprenda más fácilmente. Pero tampoco es que es un requisito. Simple y sencillamente, si necesita hacerlo, hágalo en el momento que lo tenga que hacer y asunto resuelto. Ya tengo la corteza majada. Vamos a ver cómo es que se desprende de la madera. Así de fácil, así de sencillo. Terminamos de majar bien la corteza, que usted va viendo cómo se va desprendiendo, y luego simplemente es como pelar y quitar
toda la corteza. Si hay alguna parte que está un poquito pegada, bueno, se le da una repasadita otra vez y se va quitando la corteza. Poquito a poco, con paciencia, con calma, no urge, pero más o menos así es como se va realizando y se va quitando la corteza, que se vaya desprendiendo de la madera y nos va a quedar un hermoso jean muy limpio, bien realizadito, que nos va a permitir darle al árbol un poco más de madurez. La madera muerta en los juníperos siempre nos da ese detalle, ese punto extra que nos gusta ver en este tipo de especies. Tómese su tiempo, vaya realizándolo con calma y poco a poco va a ir viendo cómo, si ya hizo bien el procedimiento con el alicate, poco a poco la corteza se va desprendiendo. Muy bien, luego de que ya tenemos listo el jean, que ya descortezamos toda el área que no vamos a utilizar, ya luego con más calma y hasta con un soplete usted puede quemar todas estas fibras que quedan por ahí en la madera, que luego también con el tiempo se van a ir eliminando. Dato importante o consejo importante, como lo quiera ver. Cuando vaya a hacer un jean en un junípero, asegúrese que sea una rama que tenga cierto grosor considerable para que pueda permanecer. Si lo hacemos en ramitas muy tiernas, muy débiles, muy jóvenes, va a pasar que al momento se va a ver bonito, pero con el paso del tiempo, la humedad, las lluvias y demás, esa madera se va a ir descomponiendo y usted va a perder el jean. No importa cuánto le ponga, no importa cuánto esmero tenga, el jean se va a terminar descomponiendo. Este jean obviamente va a ir en esta área, como usted lo puede ver, atendido o cubierto de alguna forma por la rama nueva que yo voy a dejar direccional. Si es que la necesito, ya luego cuando haga el diseño veremos si del todo la voy a requerir o no, que tal vez sí. Y a este jean lo que vamos a hacer es, para no hacerlo tan plano, posiblemente lo alambraremos y le haremos un poquito más de posición, de movimiento, en fin. Eso será ya cuando veamos el tema del diseño. Lo que voy a hacer a continuación es poder marcar el shari en la línea de tronco para darle un poco más de carácter a esta línea. De momento se ve muy prolija, se ve muy limpia, muy bonita, que esto siempre se utiliza un cepillito de cualquier tipo, pero hay cepillitos especiales para esto, y la idea es poder limpiando la madera para poder sacar ese color rojo característico de los juníperos, de las coníferas, que luce tan bien. Ya usted con calma se empieza a dar gusto ahí, pone musiquita, se relaja un rato y empieza a cepillar, y eso le va a ayudar a sacar el color rojo tan bonito que tienen estos árboles. Yo voy a darle una repasadita nada más para que usted lo pueda ver. No sé si lo apreciará la cámara, posiblemente no, pero ahí más o menos se ve una tonalidad rojiza, que eso hay que hacerlo a toda la línea de tronco. Importante ver ahora el tema de la división de venas, que es con la cual nosotros podemos identificar y nos vamos a ayudar para poder hacer los sharis, que eso es importante. En un árbol joven como este, usted prácticamente podría ir a ojo, porque la distribución de venas se puede reacomodar dependiendo del shari que usted haga. Si hace un shari muy grueso y deja muy poco tránsito de savia en la vena viva, muy probablemente alguna parte del árbol muera. En esto es importante ir de a poco y dándole chance al árbol que vaya redireccionando la vascularidad, las venas, por donde vamos a interrumpir el paso de savia, que eso es literalmente lo que vamos a hacer. Por lo general, estos juníperos, cuando empiezan a crecer, empiezan las venas a engordarse y genera un surco en medio de vena y vena, que es la cual nosotros nos vamos a guiar para poder hacer el shari. Y se ve de la siguiente forma. Aquí podemos ver en esta área una pequeña hendidura a lo largo de todo este tronco, y esta es la división justamente de una vena y otra vena. Entonces, en medio de esto yo puedo venir y utilizar un marcador, puedo utilizar un pilot, puedo utilizar una tiza, lo que quiera, y aquí yo puedo definir por dónde va a correr el shari que yo voy a realizar. Más o menos el grosor va a ser aproximadamente del grosor del marca que estoy haciendo, y eso me va a ayudar a combinar
y a poder identificar por dónde va la vena dividida, que me va a ayudar con suerte. Y vea que si es así, coincide justamente con una cicatriz que tuvo acá el árbol, posiblemente un corte mal realizado, etcétera, etcétera. Y vea que aquí justamente la vena se une. Entonces, genial, porque quiere decir que ahí ya hay división. De acá a acá hay división. Entonces, por en medio yo puedo ir trabajando y quitando corteza para generar un muy bonito shari. Voy a seguir marcando por acá para dividir la vena y poder realizar el shari. Ya una vez que yo tengo definida la línea por donde va a correr el shari, simple y sencillamente lo que hay que hacer es hacer un pequeño surco muy controlado con un cuchillo para injertos. Puede ser con un cúter, puede ser con un cuchillo bien afilado. En este caso yo tengo este tipo de cuchillos muy buenos, muy afilados para injertos, que me va a servir para generar un surco a lo largo de toda esta línea, con la cual yo voy a ir quitando la corteza y voy a definir un shari que con el tiempo se va a ir ensanchando. Si yo lo hago muy ancho de una vez, como les digo, corro el peligro de dañar la vascularidad, el tránsito de savia en las dos venas que quedan. Pero al abrir un surco pequeño, ahorita no va a ser muy prominente, no va a ser algo muy espectacular, pero va a estar definido. El árbol va a querer cerrar, el árbol va a querer hacer un callo de cicatrización y cubrir esa herida, pero cada vez que ese callo aparece, yo simplemente lo vuelvo a repasar, lo vuelvo a quitar, y va a llegar un momento en que el árbol no va a querer cerrar esto, sino que lo que va a hacer es que donde queda el surco, la vena se empieza a hinchar y va a quedar el surco bien definido en medio, y vamos a tener un shari muy lindo que le va todavía a incrementar muy bien la línea de tronco, el movimiento que tiene este árbol, y con eso vamos a realzar un poquito más la estética del árbol. Entonces empezamos a marcar el surco y a ir quitando la corteza. Y bueno, como podrá ver, ya tengo el shari marcado. Arranca justamente desde aquí atrás, da la vuelta por acá, se conecta con este yin de acá, corre por todo esto, se conecta con este yin de acá, sube aquí y da la vuelta y termina acá. Ahí usted lo puede ver. Un shari que le va a dar un poco más de carácter a la línea del tronco, y cuando lo trasplante, entonces ya usted va a ver cómo se va a ir viendo. Luego es acomodar ramas, bajar una que otra por ahí. Sobrarán algunas, posiblemente, todavía no lo sé, hasta que rehaga el diseño, pero de momento así se va a quedar. Como les digo, hay que darle mantenimiento al shari, porque el árbol va a querer, repito, va a querer cerrar esa cicatriz, esa herida que se le acaba de hacer, porque es lo que es una herida. Pero entonces quedaron divididas las dos venas, esta de acá y esta de acá. Se puede hacer también por el otro lado también. Más adelante se hará el shari por dentro, posiblemente arrancando de esta raíz, probablemente, y dando vuelta por dentro y dividir la vena completamente al otro lado. Valoraremos si en un futuro será necesario. De momento no lo considero necesario, así es que no lo voy a hacer. Voy a mantener el árbol tal cual está. Y simplemente lo que voy a hacer es, ahorita sí, trasplantarlo. Voy a sacarlo de ahí, voy a buscar sustrato de calidad, voy a buscar una maceta no final, no una maceta de cerámica, una maceta de cultivo común y corriente en la cual pueda poner este árbol. Así es que vamos a empezar sacando el árbol de la maceta, ver cómo está de raíces, si hay que cortar, si no hay que cortar, cómo estará, no lo sé. Vamos a averiguarlo de momento.
Bueno, muy bien, ya tengo la maceta lista. Como verán, es una maceta plástica de entrenamiento común y corriente. Vamos a poner sustrato volcánico al 100%, una granulometría pequeña, acorde al tamaño de la maceta y del árbol también. Vamos a acomodarla. Listo por ahí. Árbol listo con ya poco de corte de raíces. Ve la cantidad de raíz que tiene, suficiente para mantener el árbol vivo, en buen estado de salud. Y lo vamos a acomodar de forma que pueda entrar bien en la maceta y que pueda estar bien a gusto, bien acomodado, sin mayor problema. Recordar el ángulo de plantado, que creo que ahí está más que bien. Parece que por ahí estamos bien. Déjenme acomodar nada más las raíces, que todo quede en buena posición, que nada se desacomode mucho por ahí. Y me parece que por ahí está perfecto. Igual ahorita revisamos bien. Y vamos a anclar el árbol. Vamos a ver cómo nos la logramos acomodar aquí para que el alambre no dañe ninguna raíz a la hora de socar. Siempre se hace un poquito de maraña. Igual corté muy largo los alambres, entonces eso también a veces dificulta un poco la manipulación de los mismos. Vamos a asegurarme que esté bien la línea, que no haya nada por ahí molestando. Creo que ahí está bien. De todos modos, voy a socar un poco, asegurar un poco el árbol, así con la mano solamente, para revisar bien ángulo y demás. Y si tengo que corregir, tengo espacio y opción para hacerlo. Voy a mostrárselos. Lo primero que noto es que el árbol está muy echado hacia atrás. Hay que corregir un poco eso. Creo que ahí, ahora sí. Creo que por ahí se ve. Creo que por ahí se ve mejor. Vamos a ver. Vamos a correrlo un poquito para atrás. Y creo que ahora sí. Entonces, así como está, con el alicate, vamos a tallar ahora sí un poco más. Que quede bien sujeto. Que no se vaya a dañar. Y vamos a reforzar con este otro alambrito que tenemos por aquí. Hay que reacomodar las raíces porque siempre se desacomodan. No hay problema. Si ocupa sacarlas un poco, las puede sacar. La idea es que a la hora de apretar el alambre no se vayan a dañar ninguna, o por lo menos la menor cantidad posible, porque siempre alguna se puede ahí medio estrangular un poquillo, pero no es nada del otro mundo. Acomodamos bien el alambre por acá y creo que ahora sí. Con estas igual me pasé un poco con la longitud del alambre. Vamos a ver, acomodar otra raicilla que hay por acá estorbando. Y con eso vamos a poder socarlo mejor.
socamos. Y me parece que quedó firme. Reviso ángulo otra vez. Me gusta cómo se ve. Como lo ven ustedes, tiene bonita línea para luego reacomodar acá ramas y demás. Voy a repasar otra vez. Quedó firme, bien anclado. Y quiero asegurarme que a razón de ángulos y demás todo esté en orden, todo esté correcto. Voy a quitar un poco de exceso de alambre que hay aquí todavía. Muevo una aquí. Tengo que socar un poco esta más acá. Importante que en el proceso de recuperación el árbol no se mueva. Eso va a ser súper importante. Y yo siempre por aquí abajo al alambre le doy un pequeño giro para terminar de ajustar. Muy bien. Me parece que ya quedó bien sujeto a la maceta. Y ahora voy a acomodar las raíces que desacomodé. Porque todo esto se necesita, es vital para el árbol. Y si se lo está preguntando, sí, voy a utilizar hormonas. Porque necesito que el árbol se recupere bien. Y aquí le vamos a dar unos meses de recuperación. No fue mucho de raíz lo que corté, en realidad fue menos del 50%, o sea, un 20, un 30% a lo mucho de raíz fue lo que corté. Tiene suficiente raíz fina como para que pueda recuperarse bien. Vamos a llenar con sustrato. Sustrato bueno, sustrato drenante, que mantenga el árbol oxigenado, que le permita desarrollarse bien sin problemas y que pueda recuperar fuerzas para luego ser vuelto a intervenir, rediseñarlo de nueva cuenta y empezar a trabajar nubes de follaje y todas las cosas que nos gustan a nosotros con los juníperos. Dejé una parte con tierra, un pequeño núcleo, no muy grande en realidad. Quité prácticamente la tierra, la quité en un 90% aproximadamente para poder liberar la mayor cantidad de raíces posibles. Pero siempre dejé una pequeña porción de raíces o de un núcleo intacto, que es el que de alguna forma ayuda a que el árbol no se estrese tanto, aunque todos sabemos que esto le genera al árbol estrés. Luego de esto, el árbol lo voy a sumergir en una solución con un activador metabólico. Ya ustedes saben el que yo uso. Yo uso el llamado Everest. Si no tiene Everest, puede usar Transplantone. No tiene Transplantone, puede utilizar Superdrive. No tiene Superdrive, no tiene ninguno de los otros mencionados, no se preocupe, no pasa absolutamente nada. Eso es simplemente un complemento, un empujoncito extra, pero el árbol, con el estado de salud que tiene, debería salir por sí solo adelante. Sin embargo, cualquier ayuda siempre es bien recibida por el árbol. Recordarles además, el árbol no se abona hasta que el árbol lo veamos brotando fuerte, brotando bien, brotando con calidad, con buen follaje, con buena fuerza. De momento no se abona más que con estos activadores metabólicos que se pueden aplicar una vez a la semana sin ningún problema, porque la gran mayoría son de origen orgánico, al menos los dos primeros que mencioné. Rellenar un poquito más con sustrato y no le caería mal una pequeña limpieza. Ahorita lo voy a valorar si es necesario. Recuerden que la fortaleza de un junípero, en este caso, está en su follaje. Entonces es importante mantener el follaje hidratado en esta etapa de recuperación para que pueda salir adelante con mayor facilidad. Ok,
unos golpecitos de lado para acomodar bien el sustrato en su sitio. Y me parece que está listo y se ve, pero bello, se ve bello. Posiblemente y más adelante ocupe una maceta de pronto ovalada, de pronto redonda, un poquito tal vez más profunda o similar a esto. Es que no tengo nada así como, bueno, podría ser algo así. Probablemente, ¿por qué no? Le iría muy bien. Una maceta así le iría muy bien, pero de momento esta tiene un poquito más de espacio. Voy a darle chance para que el árbol se pueda recuperar, para que el árbol pueda reiniciarse otra vez sin problema, y posiblemente hayan algunos brotes que quitar que del todo no funcionen, de los cuales podamos prescindir ahorita mismo. Por lo general estoy quitando brotes con follaje juvenil para evitar justamente que proliferen este tipo de follaje y el árbol se vaya a perder todo este follaje maduro que tiene. Entonces voy a quitarle uno que otro brotecillo por ahí que tiene con follaje juvenil para evitar lo que acabo de decir. No es mucho en realidad, uno que otro brotecillo, por lo general son brotes internos, brotes jóvenes que van saliendo y luego conforme van madurando van cambiando su follaje, van cambiando su tonalidad, van cambiando su forma de este tipo de escama al tipo de follaje más maduro, que es el que vemos en esta especie con regularidad. Muy bien, creo que no voy a quitar más, voy a permitirle al árbol recuperarse, voy a permitirle desarrollar, que pueda regenerarse un poco con esta pequeña poda. Espero darle un poquito de respiro, aunque usted vio no es un maltrato, en realidad no es un maltrato lo que se le hace al árbol, pero no deja de generar cierto estrés. Eso sí es muy bien sabido por todos los que hemos trabajado esta especie. Sabemos que el hecho de trasplantar un árbol, pues siempre, por más cuidadosos que seamos, siempre genera algún tipo de estrés. Por lo demás, el árbol va a pasar un tiempo de recuperación donde lo voy a tener en una zona iluminada, caliente, lejos del sol directo por espacio de un mes aproximadamente. Y cuando vea que de pronto el árbol empieza otra vez a activarse, empiezan a salir los brotes, empieza todo otra vez a la normalidad, de nuevo lo vamos pasando un poquito al sol. De momento se va a quedar así, recuperándose. Se ve perfecta la línea de tronco, se ve muy bien el movimiento, se acentúa mucho con el shari que se hizo, que luce precioso. Ahora simplemente hay que acomodar follaje. El árbol obviamente va a ser más compacto, más bajito todavía. Posiblemente cerremos un poco más esta curva, pongamos el jack, el compactador, y empecemos a cerrar más esta curva para compactar más el árbol. Probablemente tiene demasiado follaje. A la hora de trabajarlo el follaje se va a reducir bastante. Vamos a definir nubes de follaje y vamos a tener un árbol de calidad hermoso, que a la vuelta de unos añitos le buscamos la maceta adecuada y a disfrutarlo. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.